Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a ver el tema Imperio de los Incas, segunda parte. Vamos a hablar sobre todo de la economía de este imperio, pero también veremos algunos detalles de la administración, es decir, cómo se organizó el Tahuantinsuyo y también algunas pinceladas de su educación y de su religión. Por favor, préstame mucha atención y desarrollemos juntos este tema. Concepto. La mayor organización del Tahuantinsuyo, es decir, del imperio que crearon los incas, empezó a realizarse desde el gobierno de Pachacútec. Aquí tenemos una imagen del Inti Raymi en donde se suele conmemorar aquellas ceremonias en honor al sol que se realizaban durante el Tahuantinsuyo. Aquí te quiero detallar los periodos de gobierno de cada uno de los emperadores, es decir, cada uno de los incas a partir de Pachacútec hasta Atahualpa. ¿Y por qué a partir de Pachacútec, no desde antes? Porque te repito, no estamos hablando de la cultura inca en general, sino estamos hablando de los incas desde que existe el imperio. Y el imperio existe a partir de Pachacútec. Como podemos observar ahí, Pachacútec gobernó desde 1438 hasta 1471. Hay un promedio de 33 años de gobierno, no está nada mal, es un periodo bastante extenso y sobre todo prudente para comenzar a organizar muchas reformas, muchos cambios. Luego viene su hijo Tupac Yupanqui, que gobernará de 1471 a 1493. Hay un promedio de casi 2 décadas, 20 años, un poco menos, en donde la característica principal de Tupac Yupanqui será extender lo máximo que se pudo este imperio y también tendrá la característica de haber sido un gobernante navegante. Le gustó tratar de observar qué cosa había más allá del mar. Se cuenta de él que con las embarcaciones de totoras pudo haber llegado, ayudado por la corriente del Pacífico Sur, hasta las actuales tierras de la Polinesia, incluso algunos se atreven a decir hasta Australia. De repente esto es, hay algún grado de exageración en esto, pero en lo que sí no hay exageración y está completamente corroborado es que en las culturas de la Polinesia y también en algunas de la Melanesia hay muchas palabras en común con el quechua y sobre todo hay una arquitectura, es decir, hay construcciones que se parecen mucho a la de los incas. Así que este gobernante Tupac Yupanqui tiene esas dos características, la de la máxima expansión y la de la navegación. Luego viene su hijo Huayna Cápac, que gobernará de 1493 a 1525. Nuevamente un gran periodo, 32 años de gobierno, que le sirvieron para, sobre la organización que había hecho Pachacútec, implementar un buen gobierno. Cuando uno habla del Tahuantinsuyo y suele decir a veces de modo exagerado que era casi un paraíso terrenal, sabemos que no fue así. Sin embargo, cuando uno dice que hubo una buena administración durante el gobierno de los incas, se está refiriendo sobre todo al gobierno de Huayna Cápac. Durante su periodo se cree que hubo el mejor gobierno de todos. Y también logra extender un poco más los límites del Tahuantinsuyo. Recuerden ustedes que el Tahuantinsuyo llegaba por el norte hasta lo que hoy es Colombia, por el este algunos sostienen que hasta lo que hoy es Paraguay, eso es debatible, y por el sur hasta prácticamente la mitad de Chile. Era un imperio que cubría gran espacio. Luego vendrá su hijo Huáscar, que gobernará de 1528 a 1532, muy poco tiempo porque empezará rápidamente la guerra civil con su hermano Atahualpa, que luego de ultimarlo, luego de ejecutarlo, gobernará tan solo un año porque ya, como tú comprenderás, sobre los años 1532 y 1533 ya había empezado las expediciones de los españoles al mando de Francisco Pizarro hasta que llegue la captura de Atahualpa en Cajamarca y luego la posterior toma del Cusco, es decir, de la capital imperial en 1533, acabando de esa manera la historia del Tahuantinsuyo. Muy bien, rápidamente empecemos a ver economía. La economía inca, primero, aprovechó la organización y todos los conocimientos agrícolas de culturas anteriores. ¿Por qué? Porque éstas ya tenían un uso y un dominio sobre las tierras productivas, ya sabían qué hacer con las tierras. Por lo tanto, los incas van a tomar ese conocimiento anterior a ellos y lo van a poner en práctica.
Por otra parte, la economía inca necesitó siempre de mucha fuerza de trabajo. Si tu imperio es enorme, obviamente necesitarás más fuerza de trabajo incluso que las culturas anteriores. Por eso ponemos aquí que fueron requeridos varones y mujeres para la obtención primero de tributos. Todos tributaban. No había ser con vida que no tributara. Y para la creación de nuevas riquezas, ya sean estas agrícolas o textiles o de cualquier índole, pero tenías que generar riqueza. Aquí una imagen referencial sobre el trabajo de varones y mujeres, y la característica de esta economía inca es que se basó en dos principios, es decir, en dos ideas generales. Primero, la reciprocidad, y segundo, la redistribución. Comencemos a hablar de cada uno de ellos. Reciprocidad. Entendemos por reciprocidad el mutuo intercambio de bienes o servicios entre miembros de una comunidad, o también puede ser entre comunidades distintas, ¿verdad? Es decir, comenzamos a intercambiar no entre personas, sino entre grupos de personas. Aquí esta imagen va a corresponder a lo siguiente. Ahora te indico. Hubo dos tipos de reciprocidad. La primera, y es a la que corresponde esta imagen, la reciprocidad asimétrica. Tú sabes que por términos matemáticos, simetría significa equilibrio, igualdad, algo muy parecido. Entonces, una reciprocidad asimétrica significa que no hay ese parecido, no hay ese equilibrio, no hay esa igualdad. Por lo tanto, diremos que es el intercambio que se produce entre las autoridades y los hombres y mujeres comunes. Si, por ejemplo, la autoridad me daba a mí el permiso para obtener algo, yo no le iba a retribuir también con un permiso. Yo no era nadie para darle permiso a una autoridad. Sin embargo, me iba a pedir seguramente horas de trabajo o me iba a pedir que yo le tribute con algún tipo de producto. Normalmente las autoridades pedían un poco más de lo que daban. Por eso precisamente se llama asimétrica. Y luego la reciprocidad simétrica, es decir, todo lo contrario, el intercambio que se produce entre miembros de una misma comunidad tratando de mantener el mismo nivel de favor entre unos con otros. La imagen también es referencial allí abajo entre el intercambio de miembros de un mismo ayllu o comunidad. Sigamos con la economía inca, ahora hablemos de la redistribución. Este principio era sostenido por el Estado, es decir, la redistribución se debía al interés del Inca. El Inca representaba a todo el estado del Tahuantinsuyo, o por autoridades locales. Ya hemos hablado en la clase anterior, pueden ser los Apunchik, pueden ser los Curacas, etc. ¿Y a quiénes, hacia quiénes iba esta redistribución? Hacia los hombres y mujeres comunes, es decir, hacia los Yactarrunas o Hatunrunas. Esta imagen nos ayuda a comprender lo siguiente, por ejemplo, entre los bienes que más se redistribuían, es decir, que se repartían a las personas, estaban las tierras, que era lo más importante, pero también alimentos y herramientas. Todo pertenecía al Estado, todo pertenecía al Inca o a las autoridades. Como la economía inca era principalmente agrícola, es decir, estaba basada en la producción de la tierra, el bien que mayormente se redistribuía y que tenía mayor valor entre todos los habitantes del Tahuantinsuyo, obviamente era la tierra. Aquí podemos ver también cómo la tierra, en este caso tierras productivas de color rojo en nuestra imagen, era lo que desde siempre tuvo una mayor importancia para los habitantes del Tahuantinsuyo. Sigamos hablando de la redistribución, que ahora sabemos ya que es la tierra el producto que más se espera que se redistribuya. Decimos lo siguiente: en el Ayllu existían tierras destinadas al individuo, al Hatunruna. Estas tierras se van a llamar los topos, es decir, la tierra que te corresponde a ti como individuo. Y tierras donde se almacenaba el excedente de esa producción, llamada los sapsi, o algunos le llaman los sapki. Todas ellas, es decir, tanto las tierras de almacenamiento como las tierras de producción, es decir, los topos o los sapsis, formaban parte de las marcas, así se le llamaba. Es decir, el inca o la autoridad pertinente decía: determinada marca, redistribúyase, ¿no? Y ya las autoridades locales, por ejemplo un curaca, ya decidía qué cosa se iba a convertir en topo, qué cosa se iba a convertir en sapsi. Pero a nivel del Estado lo que se repartía eran marcas. Dentro del Ayllu
Es decir, dentro de una comunidad las tierras podían dividirse de la siguiente manera. Aquí te pongo simplemente como referencia porque vamos a hablar de estas construcciones un poquito más adelante. Son los famosos andenes, ¿verdad? Que no solamente tienen un valor estético, es decir, no solamente se ven muy bonitos, sino que tenían una razón sobre todo agrícola para aprovechar mejor los suelos. Bueno, pero todas estas tierras, decíamos, se van a dividir de la siguiente manera. En el Tahuantinsuyo va a existir tierras para el curaca, como lo acabamos de mencionar, las marcas, ¿verdad? Se le daban al curaca y el curaca ya se encargaba de redistribuirlas. Por eso decimos ahí que las tierras del curaca son tierras trabajadas por los integrantes del ayllu, de la comunidad. Tierras destinadas para el sol, es decir, tierras destinadas para la reserva y para el culto solar. En estas tierras podían practicarse ceremonias, como por ejemplo hemos visto en la imagen anterior el Inti Raymi u otras destinadas a otras deidades, a otros dioses, pero también servían como tierras de reserva, es decir, ahí podían ir los productos que ya que estaban destinadas supuestamente a un dios, iban conservándose a través del tiempo. Y tierras del Inca, es decir, tierras que eran de absoluta propiedad del emperador. Estas tierras eran parte del Estado, obviamente ya sabemos que el Inca es sinónimo de Estado, es la autoridad máxima, cuya producción se almacenaba en las famosas pirhuas, ¿ya? O en las colcas o en los tambos. ¿Qué cosa es, profesor? Pirhuas, colcas o tambos. Son lugares de almacenamiento, son como grandes columnas que se encuentran en determinados lugares y de acuerdo a su importancia o de acuerdo a su capacidad de almacén es que van a ser más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, las pirhuas eran pequeñas columnas que se encontraban en los ayllus y servía para guardar sobre todo comida, pero para otro momento, no necesariamente para el consumo inmediato. Normalmente quedaban para momentos de carestía, para momentos de crisis, etc. Lo mismo se aplicaba con las colcas, que pertenecían al Estado, ¿ya? Y se encontraban lo más cercanamente posible al dominio inca, a donde estaba apostado, donde se encontraba gobernando el Inca, que en este caso era la capital Cusco. Y los tambos, que eran lo mismo, era el mismo concepto de las colcas y de las pirhuas, pero se encontraban en los caminos. Y son los tambos lo que ha quedado como construcciones más importantes, porque al encontrarse en los caminos necesitaban almacenar más. Y para poder almacenar más, las construcciones eran más grandes. Son columnas de a veces 10 o hasta 15 metros de ancho circular y de muchas veces más de 8 o incluso hay algunas que llegan a tener 10 metros de alto. Como su tamaño era tan enorme, no solamente servía para almacén, sino que ya cuando se habla de tambos también estamos hablando de lugares donde se podía pernoctar, donde se podía reposar. Muchos de estos lugares eran usados, si no por el mismo Inca, cuando se desplazaba del Cusco, por ejemplo, para los chasquis, de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Hablemos ahora del trabajo. Ya sabemos cómo se dividía la tierra, pero una vez que a ti te tocaba determinada tierra, ¿qué cosa se hacía? Es decir, ¿qué tipo de trabajo te correspondía a ti como habitante del Tahuantinsuyo? Tenemos primero el Aini, que era el trabajo recíproco entre integrantes del Ayllu. Imagínate lo siguiente, yo soy un integrante del Ayllu y tú vives en mi misma comunidad, es decir, tú y yo vivimos en el mismo Ayllu. Muy bien, el Aini, ¿qué cosa era? Era, por ejemplo, si yo quería construir un huerto, ¿verdad? Yo recibía tu ayuda. Pero luego, cuando tú quieras construir el tuyo, yo estaba obligado a devolverte el favor de manera recíproca y yo también iba a concederte mi apoyo cuando tú decidas construir el huerto del cual estamos hablando. ¿Qué era la mita? Es el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Es decir, aquí ya no estamos hablando de un favor entre tú y yo. Aquí estamos hablando que tú, yo y todos los integrantes de nuestro Ayllu vamos a trabajar en comunidad, vamos a trabajar en colectividad para construir, por ejemplo, un puente. Ahí te lo pongo como imagen referencial. Un puente para conectarnos seguramente con otra comunidad, con otra zona geográfica, o cualquier tipo de trabajo que nos beneficie a todos. ¿Qué cosa era la minca, o también conocida como la minga? Era el trabajo obligatorio por turnos en favor del Estado, es decir, para proveer de riquezas al Inca, ¿verdad? Para mayor producción agrícola, para mayor producción textil, para mayor producción ganadera, o de repente mayor producción minera,
Cualquiera de estas actividades, ¿ya? Si tú lo realizabas de manera obligatoria para brindar tributo al Inca, eso se llamaba minca o minga. Y por último tenemos a la chunca o chunga, que significa un trabajo físico realizado luego de que pueda haber ocurrido algún tipo de desastre natural. Tú sabes que en la sierra, en la costa, en esta parte de la región sudamericana, sufrimos muchas veces de huaicos, sufrimos de terremotos, etc. Una vez que ocurría eso, quienes eran las indicadas para organizar el trabajo de reconstrucción eran las mujeres. Así que la chunca o chunga nos demuestra que las mujeres en el Tahuantinsuyo, aunque no tenían la misma educación que el varón, sin embargo tenían que tener cierto conocimiento para, por ejemplo, volver a reconstruir una carretera, un camino, volver a reconstruir un puente, ¿verdad? Hay que tener una noción de conocimiento no despreciable. Sigamos avanzando. Agricultura. Esta actividad se basó en el conocimiento de las técnicas de las culturas anteriores. Podemos citar las siguientes. Por ejemplo, los incas, todo lo que vamos a mencionar a continuación, los incas no lo crearon, pero sí supieron adaptarlo y sobre todo superar técnicamente a lo que habían hecho culturas anteriores, como por ejemplo el control de pisos ecológicos, que ya lo practicaban los tiahuanaco, por ejemplo. Luego los andenes, que son las imágenes que hemos visto hace unos minutos atrás, que ya lo practicaban tanto los huari como los tiahuanaco. Los guaruguaru o camellones, que es esta imagen de aquí, que son pequeños montículos seguidos de pequeñas acequias, que lo que produce es un microclima para que los productos tengan una mejor consistencia. Eso ya lo realizaban los tiahuanaco. Las cochas o reservorios, esto sobre todo lo pusieron en práctica muchas culturas de la costa, porque ya que en la costa el agua no es un recurso que abunde, era necesario reservar, por ejemplo, el agua de los ríos o el agua de las lluvias. Los canales de regadío, que también lo practicaron mucho las culturas de la costa, y los huachaques, que es aquella técnica de hundir la tierra, hundir la chacra para que se encuentre más cercana a el agua que se encuentra en la parte subterránea de los suelos. Administración del estado del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba organizado así. Son datos que nos van a ayudar a entender mejor qué cosa era el Tahuantinsuyo. La extensión territorial del Tahuantinsuyo era aproximadamente de 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto mide el Perú? Hablando de nuestro país actualmente. Mide un promedio de 1.3 millones de kilómetros cuadrados. 1.3, es decir, 1.300.000 kilómetros cuadrados. Bueno, el Tahuantinsuyo era casi el triple de lo que hoy es el Perú, pero extendido como una franja, ¿verdad?, que va desde Colombia, ya lo hemos dicho, hasta Chile. Era un territorio bastante amplio. Defensa territorial, cómo tú defendías las provincias de todo este imperio, los suyos, y dentro de ello las provincias, los curacazgos, etc., con un ejército imperial. Es decir, aquí existía un ejército que desde lo que hoy es Colombia hasta lo que hoy es Chile respondía a una misma autoridad. ¿A quién respondía? Obviamente al Inca. Todo giraba en torno al Inca. Hubo un idioma oficial, que era el runasimi, no era el quechua por si acaso, era el runasimi. Conectividad, cómo todo este territorio estaba conectado a través del Capac Ñan, que fue aquel camino que empezaron a hacerlo los Huari, el imperio anterior a los incas, el imperio Huari, pero el imperio Huari llevó este camino por el norte, llegó solamente hasta Cajamarca, y por el sur llegó hasta Cusco. Sin embargo, ya los incas lo llevarán nuevamente hasta sus máximos límites, es decir, llegará por el norte hasta Colombia, llegará por el sur hasta Chile, Argentina, etc., y obviamente traspasará todo el Perú, todo Ecuador, todo Bolivia. Contabilidad, cómo dentro de este territorio y toda tu producción tú podías saber si estabas teniendo una buena época, una mala época. Los incas contaban con los quipus, que son este tipo de construcción artesanal basado en pequeñas trenzas con nudos dentro de ellas, y los únicos que estaban autorizados para poder aprender a traducir, a interpretar estos quipus y luego pasarle la información a las autoridades eran los llamados quipu camayoc. Aquí tenemos la imagen de lo que eran los quipus, en donde cada nudo y además cada tamaño de nudo y cada color de la trenza
tiene un significado especial que hasta el día de hoy no hemos logrado interpretar al 100%. En un inicio se creía que era, por ejemplo, que sostenía informaciones a nivel de historia o a nivel de relato, pero poco a poco con el tiempo, sobre todo en las últimas décadas, se ha logrado comprender que lo que hay ahí no es información ni histórica, ni relativa, ni relativa a cualquier tipo de acontecimiento. Lo que hay ahí almacenado es una información contable, es decir, muchas veces los quipus nos dicen cuántas personas habían en determinado territorio, qué es lo que se había producido, qué es lo que se había dejado de producir, etc. Ahora, esta información, ¿cómo llegaba? Me refiero geográficamente, cómo se movía de un lugar a otro, precisamente gracias al sistema de mensajería basada en los chasquis, que eran personas con una composición atlética de su físico, capaz de recorrer hasta 3.000 kilómetros y de repente un poco más en menos de 2 días. Obviamente no lo hacía un solo chasqui, que hubiese sido humanamente imposible, pero por eso decimos sistema de mensajería, porque cada uno de estos chasquis llegaban de una posta a otra. Justamente estas postas eran los tambos y ahí eran relevados por un nuevo chasqui que seguía llevando el mensaje muchas veces en estos quipus, y a medida que se iban acercando al lugar en donde ya tenía que estar preparado el siguiente chasqui, iban tocando los famosos pututos, ¿verdad? Que eran estos instrumentos musicales compuestos en base a las conchas marinas. Educación. La educación en el Tahuantinsuyo fue clasista, es decir, no todos tenían acceso y además había una clara división del tipo de educación. Los Yachayhuasi o casas del saber estaban dirigidos por los amautas, que eran los sabios, podríamos compararlo con los filósofos griegos, y los arabicus o huarabicus, que eran los poetas, los que conocían la historia del pueblo inca. Y esta educación era impartida para los varones, no cualquier tipo de varón, sino los varones de la nobleza, es decir, los hijos de los curacas, los hijos de los apunchic y, como no, obviamente, los propios incas. Y luego estaban las Acyahuasi, la casa de las escogidas. Era el lugar dirigido por las mamaconas. ¿Y quiénes eran las mamaconas? Eran las Acyas, es decir, las esclavas de la colla, las esclavas de la esposa principal del Inca, que ya se habían hecho ancianas y por lo tanto habían adquirido una sabiduría enorme, y estas mamaconas impartían educación no solo a nivel poético hacia las mujeres, sino también les enseñaban a producir textilmente. Esto se hacía en los llamados Acyahuasis. Y para ir terminando, chicos, la religión en el Tahuantinsuyo fue politeísta, es decir, tuvieron muchos dioses, y panteísta, es decir, muchos de estos dioses tenían características vinculadas con la naturaleza. Se dividía en Hanampacha, que era el reino o el mundo de los de arriba. Ahí vivían los dioses. Aquí una imagen referencial. El Caipacha, el mundo de los de aquí, el mundo de los que estamos aquí, en este plano terrenal, la residencia de los vivos, podríamos entenderlo así. Y el Uccupacha, el mundo subterráneo, a donde van a residir, a donde van a vivir, entre comillas, los muertos, es decir, las malquis o las momias, luego de su ceremonia, iban espiritualmente hacia el Uccupacha. Aquí también, chicos, una imagen referencial que han quedado sobre todo en las crónicas, que ya luego los españoles han ido recogiendo a través de los relatos. Y de esa manera espero, chicos, que hayamos podido aprender un poco más sobre lo que fue este gran reino, gran imperio que construyeron los incas llamado Tahuantinsuyo, y yo los espero personalmente para una siguiente clase. Muchas gracias.